inicio al consejo de la palabra del Señor. Estamos por entrar en vivo. Ok, muy bien, perfecto. Estamos listos, vamos a iniciar el consejo de la palabra el día de hoy. Y yo quiero primero llevarlo a que hagamos una palabra de oración en esta hermosa mañana. Amén. Vamos a poner este mensaje en las manos de nuestro Dios y queremos que sea nuestro Dios en todo momento hablando a nuestras vidas. Amén. Hablando a nuestros corazones por lo que Él tiene para nosotros. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Sí. Vamos a orar en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos apartado, Padre, para escuchar tu palabra, para recibir el consejo que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, en todo momento a que nuestro corazón esté en una actitud dispuesta a recibir el consejo de tu palabra. A que nuestro corazón en todo momento tenga una actitud correcta al recibir el consejo de tu palabra, Señor, y que podamos con solicitud, Padre, recibirlo, atesorarlo en nuestro corazón, pero sobre todo ponerlo en obra en nuestras vidas. Ayúdanos en todo momento a ser obedientes a tu palabra, en todo momento a ser entendidos en tu palabra, Señor, y que tu palabra nos ayude a cada día a crecer, a desarrollar, a madurar, a alcanzar la estatura, Señor, que requerimos tener como hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Padre, a ponerla por obra en nuestras vidas y así mismo como la pongamos por obra, poder compartirla con alguien más para que alguien más sea impulsado a alcanzar la estatura que debe de tener al pasar de los años un hijo de Dios, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y a ti sea la gloria, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva por título Manual de Instrucciones. Amén. Y yo lo voy a llevar la palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios, capítulo 3. Pablo hablando a los Corintios. Y vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a leer desde el 4. ¿Vale? Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno se le concedió del Señor. Dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero fíjese bien lo que dice el párrafo siguiente o la frase siguiente: pero cada uno mira cómo sobre edifica. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar al consejo. Pablo está hablando de una cuestión, de una labor que le toca a él desempeñar como apóstol. Amén. La palabra del Señor nos enseña a lo extenso del Nuevo Testamento cuál era la labor de los apóstoles en aquellos tiempos. Un apóstol tenía que ser alguien que instruyera a las personas en la sana doctrina, en la doctrina del Evangelio, en la doctrina que enseñó el Señor Jesús prácticamente en sus principios,
y la forma y estilo de vida y la palabra que Dios daba a estos hombres de Dios, tales como fue Pedro, tales como fue Pablo, tales como fueron prácticamente Santiago y todos los escritores del Nuevo Testamento, por medio de los cuales Dios da instrucciones específicas, doctrinas específicas para la iglesia, y principalmente Pablo, que en este pasaje él mismo se nombra o se dice perito arquitecto. De alguna manera, las instrucciones que el apóstol recibe de Dios son las mismas instrucciones que el apóstol enseñaba y compartía en toda región donde él predicaba y donde él enseñaba. Cabe mencionar que el apóstol Pablo no añadía lo que él quería enseñar, no añadía lo que él quería compartir a las personas. Él no le añadía a algo que como una cuestión que salía de su corazón y de su mente y que él de alguna manera decía, pues voy a enseñar, añadir esto más de lo que el Señor ya me dio para que tenga un poquito más de realce o un poquito más de impacto. El apóstol Pablo llegaba y enseñaba doctrina y enseñaba la palabra del Señor tal como el Señor se lo había conferido y prácticamente tal y cual como el Señor le dio la responsabilidad de ser quien diera la instrucción doctrinal para lo que hoy conocemos la doctrina del cristiano. Amén. Entonces, un apóstol, la labor principal era llegar a un lugar e instruir a las personas en la sana doctrina, en la palabra de verdad y en el evangelio del Señor Jesucristo. Una vez que las personas habían sido capacitadas, Pablo designaba a los pastores que iban a quedarse como líderes de aquel lugar. Pablo designaba a los pastores y entonces Pablo partía a otro lugar a levantar otra iglesia, a predicar la palabra a nuevos creyentes, a personas que no conocían para que fueran nuevos creyentes y posteriormente volver a establecer a un líder en ese lugar o dejar encargado a un pastor para posteriormente reiniciar su tarea en otra región. Esa era la labor de los apóstoles. Ahora, un apóstol tenía la responsabilidad de conocer la doctrina y su interpretación de manera correcta. Un apóstol no podía cometer errores. Un apóstol no podía pasar por desapercibido alguna doctrina o simplemente decir, es que no me acordaba, se me olvidó, no la escudriñé, no la he leído o no tengo en la mente siquiera lo que quiere decir aquello. Un apóstol tenía que tener estudiada la doctrina, saber su interpretación y enseñarla de manera correcta. Enseñarla de manera correcta. Amén. Ahora, la palabra del Señor nos habla de un fundamento, de una cimentación que fue puesta o elaborada por apóstoles y por profetas. Amén. Este fundamento ya ha sido puesto, ya ha sido dejado para la iglesia y la iglesia a partir del fundamento comienza a edificar. Amén. Por medio de los ministerios que están en función y que están prácticamente trabajando para la obra del Señor, para que la iglesia sea edificada en el conocimiento de la palabra del Señor y que la iglesia vaya creciendo y vaya madurando acorde a lo instruye y lo enseña la palabra del Señor. Amén. Entonces, como el fundamento ya no está, a nosotros como iglesia de Cristo ya no nos corresponde echar un fundamento, porque el fundamento ya está establecido, dado y hecho por medio de los apóstoles y los profetas que están en la palabra del Señor. Por eso es que nosotros creemos y es que predicamos y enseñamos que lo que el Señor ya dijo en su palabra no hay nada que añadirle, sino que su palabra es suficiente para que la iglesia del Señor pueda crecer de una manera sana, de una manera recta y pueda ser instruida en la verdad del Evangelio, en la palabra del Señor. Amén. Dígame, ¿qué arquitecto o qué empresa constructora echa 3 veces el fundamento en una construcción? O sea, echan las cimentaciones y todo y todavía arriba de eso van a echar otra cimentación. ¿Sería lógico hacer algo de eso? Realmente no. Ahora, cuando uno construye, ¿qué es lo más caro de una construcción? La fundamentación, los cimientos. Lo más caro, lo más laborioso, lo más cansado, porque no me diga que hacer una zanja para echar una cimentación es fácil. ¿Le ha tocado a usted cavar prácticamente un cuadro de 1 metro de ancho por otro metro de largo y que todavía tenga 3 metros de profundidad para echar una zapata aislada? O sea, realmente no es sencillo.
Y más cuando uno se topa que es un terreno rocoso o que está muy duro, de alguna manera estar con el pico y la pala para sacar la tierra no es nada sencillo. Luego que le digan, ¿sabes qué? Tienes que hacer un surco de por lo menos 60 centímetros de ancho y 1 metro de profundidad y son 22 metros de largo. Y tienes que hacerlo en 3 días. ¿Sería sencillo hacerlo? No, es cansado. Entonces, la fundamentación, lo más cansado, lo más difícil, lo más costoso, pero también lo más importante, ya ha sido dejado. ¿Por quién? ¿Y a quién usó el Señor para que ese fundamento fuera ya, prácticamente estuviera ya hecho? Usó a los profetas y usó a los apóstoles. Amén. Y sobre ese fundamento, prácticamente, es que la iglesia tiene que ir edificando. Ahora, la iglesia tiene una gran responsabilidad. Y la iglesia tiene la responsabilidad. Los ministros debemos que ser ministros competentes para poder de alguna manera edificar sobre el fundamento, pero hacerlo de una manera responsable dentro de la sana doctrina y acorde a lo establecido a la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor enseña que todo aquel que sea nombrado o anhela obispado es necesario que no sea un neófito. ¿Sí? ¿Qué es un neófito? Prácticamente una persona que apenas va iniciando en su carrera en el Señor y prácticamente tiene el deseo de llegar a ese lugar. No, espérate. Estás empezando el camino del Señor, ¿quieres obispado? Buena cosa deseas, pero antes tienes que cumplir esa serie de requisitos. Y la palabra del Señor nos dicta punto tras punto, tras punto, tras punto. Y uno de los puntos necesarios que es para aquel que desea obispado es que conozca e interprete de manera correcta la palabra del Señor. Amén. Por esa razón se dan muchas malas interpretaciones, se dan muchas doctrinas erróneas, se predica en los altares de muchas cosas que están fuera del contexto bíblico y lamentablemente mucha parte de la iglesia llega a caer en ese tipo de doctrinas por no conocer la palabra del Señor. Y entonces van por un camino de error, aunque no mucho de ello va para condenación, algunas sí, ¿verdad? No mucho de ellos van para condenación, pero están creciendo de una manera descarriada, de una manera que no establece ni enseña la palabra del Señor, por personas que no contextualizaron la enseñanza por la doctrina que están enseñando y de alguna manera por no sobreedificar o no edificar de manera correcta a la iglesia, los llevan por un camino de error. Amén. Entonces, para nosotros como ministros del Señor, la responsabilidad de predicar el mensaje acorde a la palabra del Señor es prioritario, urgente y prácticamente necesario. Que prediquemos de una manera correcta la palabra del Señor y enseñemos acorde a la palabra como la palabra lo establece. Amén. Muy bien. Habiendo dicho esto como una introducción, también cabe mencionar que para un predicador, si a un predicador le resulta difícil en muchas ocasiones predicar o desarrollar su mensaje, a esos predicadores que les cuesta trabajo desarrollar un mensaje, muchas veces es a los pastores. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque es difícil que un pastor desarrolle su mensaje o predique el mensaje o lo desarrolle de manera esquemática como normalmente se establece en la homilética, ¿verdad? ¿Sabe por qué? ¿Y dónde más nos surge, o más bien dónde surge esa dificultad para un pastor? Surge en la iglesia local. ¿Por qué surge ese problema para un pastor desarrollar un mensaje en la iglesia local? Ciertamente estamos para edificar y siempre vamos a edificar, pero muchas de las veces los mensajes que vamos a predicar son situaciones que se presentan en las congregaciones. Son situaciones que se presentan en la vida de un cristiano, de una oveja que nos toca pastorear. Y muchas de las veces nos cuesta ese trabajo poder expresar el mensaje del Señor, porque muchas de las veces el pastor, cuando está preparando el mensaje, cuando se topa con situaciones que de alguna manera la iglesia está atravesando, dice, híjole, el Señor me está poniendo esta palabra o voy a predicar de esto, pero dentro del tema está este punto. No vaya a pensar la congregación que lo estoy diciendo por ellos, ¿verdad? No vaya a pensar el hermano que lo estoy diciendo por él. No vaya a pensar la hermana que lo estoy diciendo por él. Y muchas de las veces nos topamos con este tipo de dificultades. Y de alguna manera el mensaje, cuando se está compartiendo y comenzamos a abundar en el mismo, entonces es ahí cuando comenzamos a toparnos con esos conflictos como pastores y comenzamos prácticamente a entrar en ese dilema en nuestro corazón, ¿verdad? Porque nuestro corazón nunca es lastimar a la iglesia. En nuestro corazón nunca va a estar el querer lastimar a la congregación, sino
siempre ser de bendición y siempre dar una palabra que les edifique, que les conforte, que les desafíe para ser mejores para el Señor. Pero cuando conocemos la congregación, cuando tenemos esa entrevista con los miembros, cuando conocemos el desarrollo de la congregación y nos topamos con esto, no solamente nos topamos con una palabra que nos es difícil de predicarla, sino que nos topamos con el conflicto en nuestras mentes de que el hermano o la hermana no vaya a pensar que lo estoy diciendo por ella. Decía un pastor en una ocasión, ¿verdad? A manera de broma y sarcasmo. Decía, un pastor nunca le van a faltar temas que predicar en el altar o predicar cada domingo. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros atendemos cada persona y